Buenas noches a Edwin, el primero que entra y se ve. Bendiciones. Vamos a esperar que más hermanos estén conectados. Bueno, ahí donde usted está, vamos a estar dando muchas gracias a Dios. Hola Edwincito, feliz noche junto a tu esposa, tus bebés, un abrazo. También a los que se siguen conectando, bendiciones. Y bueno, esta noche es una noche de victoria porque el Señor nos permite la vida. Amén. Buenas noches, Marcela. Bendiciones. Buenas noches a todos los que ya están entrando. Hoy martes, después de puente festivo. Qué alegría volvernos a ver para aprender de la palabra del Señor. Marci, buenas noches. Bienvenidos. Damos la gloria a Dios. Amén. Qué bueno podernos ver y poder. Buenas noches, mi Rosy. Un abrazo para todos, para Mauricio, las chicas. Felicidades. Y bueno, en esta noche que podamos aprender de la palabra del Señor. Amén. El propósito de estas transmisiones es aprender de la palabra del Señor. Es no perder la excelente costumbre que tenemos de escudriñar la palabra del Señor. Buenas noches, Lili, a toda tu familia. Un abrazo gigante. Bueno, mis hermanos, como alcanzan a ver ahí el título que le he colocado al mensaje de esta noche, es Tengo la razón. ¿Por qué tengo la razón? Porque esa es una condición muy humana. Cuando yo veo personajes en la Biblia como Jonás, les cuento que me gusta estudiar un personaje así, un personaje tan humano como nosotros, como usted y como yo, con tantas falencias, tantos desaciertos, tantas equivocaciones, aún conociendo a un Dios poderoso, a un Dios vivo, porque él era profeta y él conocía la ley. Y así a veces nos pasa que nosotros nos enceguecemos y pensamos que nosotros tenemos la razón siempre y que en todo momento tenemos la razón. Entonces, por eso vamos a estudiar hoy de la palabra del Señor. Y como les digo, me encanta encontrarme personajes como Jonás, humanos, muy humanos. Y ver cómo Dios hace su trabajo de una manera maravillosa. Y que esas equivocaciones que Jonás tuvo, esos desaciertos, esas falencias que él tuvo, hoy nos hacen ver en un espejo. Es como vernos en un espejo. Entonces esa es la razón por la cual le coloqué Tengo la razón. Porque nosotros casi siempre creemos que tenemos la razón. Y cuando somos personas un poco tercas, pues pensamos que siempre tenemos la razón. Hemos visto durante el mes de noviembre la vida de Jonás, una vida maravillosa. Está en escasos 4 capítulos del libro de Jonás. Pero podemos encontrar tanta riqueza. Víctor Manuel, buenas noches, bendiciones. Tanta riqueza para nuestra vida, para vernos en un espejo y mirar las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Y vemos que Jonás tenía un llamado, era un profeta, tenía un llamado especial y él se debatía entre el conocimiento y la lealtad que debería tener como profeta de Dios y en sus emociones, con sus emociones. Se veía seriamente enfrentado con sus emociones y con su carácter. Esas emociones y ese carácter llevan a Jonás a una situación muy compleja, a una situación que a veces nosotros también vivimos. Cuando nosotros dejamos que esas emociones gobiernen nuestra vida, pasen a un plano muy importante en nuestra vida. Y vemos que todos nos hemos equivocado. Ustedes y yo, 1550 veces cada día. Pero el Señor es tan misericordioso que nos muestra estos espejos para que nosotros aprendamos y reflexionamos.
Vemos que Jonás, o para mí el mensaje que yo quiero dar en esta noche, y que me lo muestra la palabra, veo que Jonás tenía una condición basada en su pensamiento, en su carácter, en sus emociones, en su humanidad. Por eso él pensaba que los malos deberían morir y que los buenos deberían vivir. Ellos ya en otras predicaciones hemos visto pues que él tenía una condición de sentimiento negativo hacia Nínive. Pero eso mismo lo llevó a pensar que ellos merecían morir, ellos merecían ser destruidos. Y él creía que él tenía la razón. Dios no tiene esos estándares con nosotros. Dios no maneja esos estándares con nosotros. Y eso nos debe llenar de alegría, de bendición a nuestras vidas, porque gracias a Dios, Él no maneja esos estándares. Él no nos mide porque nos equivoquemos, entonces merecemos morir. Porque hacemos algo, merecemos morir. Porque Él es un Dios de oportunidades. A ustedes y a mí nos ha dado muchas oportunidades. Y a la humanidad que necesita de Cristo también quiere brindarle esas oportunidades. Por eso, cuando nos arrepentimos, alcanzamos su gran misericordia. Cuando nos podemos arrepentir de todo lo que nosotros hacemos, alcanzamos su bondad, su gracia, su poder, su misericordia. Y eso no le cabía en la cabecita a Jonás. Él pensaba que como había tenido e históricamente habían tenido muchas dificultades con esta parte de la tierra que estaba en esta ciudad de Nínive, entonces ellos merecían morir. Por eso él entró en esa terquedad y en ese choque entre sus sentimientos, su carácter y el mandato que Dios le había hecho. Jonás no estaba convencido y por eso se enojó. A veces nosotros cuando no queremos hacer algo, el mecanismo de defensa nuestro es enojarnos, ¿sí? Con las personas que están alrededor de nosotros. Él se enojó y quiso que Dios entendiera de alguna manera que él tenía la razón, que él era el que tenía la razón, que Dios estaba equivocado. Esos pensamientos llevaron a actuar de cierta forma a Jonás. Entonces vamos a ver 3 cosas que hizo Jonás erradas. La primera es que trata de explicarle a Dios por qué él es desobediente. Y voy a ir a la palabra en el capítulo 4, en el versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Si vemos cómo Jonás se atreve en medio de su enojo, en medio de su rabia, a enfrentar a Dios y a encararlo, diciéndole, no, mire, lo que pasa es que yo ya le había dicho eso a usted. Por eso yo no quería venir. Por eso yo no quería venir a decirle, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces yo tenía la razón. Por eso huí a Tarsis, me fui y no quise hacer su voluntad. Porque a veces nosotros queremos justificar nuestra desobediencia, ¿cierto? Por eso le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo ya lo sabía, yo ya lo había dicho desde mi tierra, ya lo había dicho. Entonces vemos que él dice, él siempre se trató de justificar. Siempre trató de mostrar que él tenía la razón y que Dios no, que Dios era el que estaba equivocado. La desobediencia, mis hermanos, no necesita ser explicada, necesita ser confesada y perdonada por Dios. Por eso, a veces nosotros tratamos de buscar siempre un culpable, ¿cierto? Cuando uno se equivoca, cuando a uno le cuesta reconocer sus errores, entonces es más fácil mirar a otro, es que es culpa suya, yo ya se lo había dicho, es que yo siempre tengo la razón. Vemos cómo le puse yo al mensaje, tengo la razón. Jonás siempre pensó que él tenía la razón de todo. Y vemos que él, en su afán, se quiso lavar las manos y quiso decir, no, pues es que yo le quiero mostrar, Dios, mire, le voy a hablar desde mi tierra.
yo le advertí que eso no era necesario que yo viniera. Por eso yo huí a Tarsis. Esa es la condición humana que él tiene, justificarse, ¿cierto? Tratar de explicarle a Dios por qué él había desobedecido. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Explicarle a Dios por qué pecamos, ¿cierto? Cuando él lo sabe todo. Entonces tratamos como de tapar bonito para que Dios, cuando sabemos que nada es oculto ante Dios. Entonces vemos que Jonás, él quiso como decir, no, es que yo tengo la razón, déjeme que es que yo soy el que tengo la razón, usted es el que está equivocado. Y vemos que hace la segunda cosa que hace, y es que le echa la culpa a Dios. Entonces le dice, como yo sabía que tú eras misericordioso y grande en poder y perdonador y que da oportunidades, estoy parafraseando, ¿cierto? Entonces yo ya sabía que usted era así, entonces por eso yo sabía que los iba a perdonar. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Pues de Dios. De Dios. Dios tuvo la culpa que él hubiese huido a Tarsis. Dios tuvo la culpa que él hubiese desobedecido. Vemos cómo la mente humana de Jonás no le permite ver la grandeza de Dios. No le permite. Tiene en sus ojos un velo que no le permite ver. Entonces vemos que en el segundo punto, él trata de echarle la culpa a Dios. Cuando nosotros también estamos como en esa parte de emociones, de terquedad, de nuestro carácter, a veces también queremos echarle la culpa a Dios, ¿sí? Señor, pero si yo soy hija tuya, ¿por qué me enfermo? Señor, pero si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no consigo trabajo? Señor, pero si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no me va bien? ¿Cierto? Y quizás olvidamos que no estamos quizás haciendo las cosas bien. Entonces tenemos que revisar eso, porque nuestro culpable siempre es Dios. Y eso viene desde Adán en el paraíso. Ah, no, es que la culpa fue de la mujer que me dio. La mujer fue, no, es que la culpa fue de la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Luego la culpa de quién es? De Dios. ¿Sí? Y nosotros en nuestra mente chiquita, en nuestra mente pequeñita, siempre queremos juzgar y queremos echarle la culpa a Dios. Finalmente, aquí Jonás se presenta es como la víctima, ¿cierto? Entonces claro, yo tuve que huir, yo tuve que desobedecerte, Señor, pero es que yo ya te había dicho desde mi tierra que eso iba a pasar. Entonces, ¿quién finalmente tuvo la culpa? Pues fuiste tú, ¿cierto? Ese pensamiento de Jonás le impedía, le cegó, no le permitió ver el inmenso amor que Dios tenía por ese pueblo. 100 personas, 20 personas, 1000 personas, 3000 personas, las que hubiesen vivido allí en Nínive, el Señor tenía tan grande amor para perdonarlos, para llamarlos al arrepentimiento, que Jonás, por su terquedad y por estar diciendo que miren, yo tengo la razón, no le permitía ver esa grandeza, ese amor tan grande que el Señor Dios tiene para con la humanidad, para con el pecador. Y nosotros somos pecadores. Entonces vemos que él se cegó. Él no quiso entender, su terquedad lo llevó a que lo dominaran sus emociones, su carácter, su humanidad, ¿cierto? Y no le permitió ver el amor de Dios. Eso también le impidió a Jonás de cierta manera avanzar como siervo de Dios. Cuando nosotros nos enranchamos en algo, nosotros no avanzamos, nosotros no queremos ir más allá, nosotros queremos siempre como quedarnos ahí como pegados. Entonces el Señor en esta noche nos dice, es que yo no tengo la culpa de eso, yo te estoy dando mi amor, tú eres mi amado, tú eres el amor está primero, ¿cierto? Ese amor puro y leal que Dios nos da y que Dios tiene para con el pecador. Fijémonos que en esta situación el coraje cegó a Jonás. Fue cegada su entendimiento, cegado su pensamiento, cegado toda su razón. Y a veces, desafortunadamente, nosotros pensamos que los pecadores no tienen derecho a llegar a una iglesia, no tienen derecho a arrepentirse, no tienen derecho a disfrutar del amor de Dios.
Y por eso quizás nosotros, con los mismos estándares que Jonás calificaba a los de Nínive, quizás nosotros calificamos a los indigentes o a los extranjeros que nos están haciendo quizás en estos momentos pues daño a través de los actos que hacen con atracos y robos y eso. Y quizás nosotros dijimos, uy, que el Señor los consuma, que el Señor los acabe. Pero olvidamos ese amor tan grande que el Señor tiene aún para los indigentes, aún para las prostitutas, aún para los extranjeros que vienen a hacer daño, ¿cierto? Y entonces nosotros también nos dejamos enceguecer por esa condición humana que encegueció a Jonás. Vemos la tercera cosa que quiso Jonás y fue que quiso morirse. Mire, fue tan grande la pataleta que tuvo Jonás que él dijo, no, pues yo me muero, es que aquí no, prefiero morirme. Y eso lo dice en el versículo 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, no quiero vivir, quiero que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire cuán insensato y cuán terco era este hombre, tan terco que él no veía, no entendía ese amor tan poderoso y tan misericordioso que Dios tenía para con él y para con todos los de Nínive, con toda la humanidad. Los de Nínive representan como pues toda la humanidad. Quiso morirse. Fijémonos en lo siguiente, mis hermanos. Jonás quería morir de coraje, de bravo, de enojo, porque Dios no actuó como él quería que actuara. A Dios no hace lo que yo digo. Y es que eso jamás va a ser. Dios nunca va a hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos que Él debe hacer. Dios no lo va a hacer porque Dios hace su santa voluntad que es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Y vemos que hay otros personajes de la Biblia que también quisieron morir. Recordemos a Elías. Elías cuando después de haber tenido ese triunfo pues con todos los 400 profetas falsos de Baal, y el Señor le dio ese triunfo delante de toda la gente. Él huyó por miedo a esta mujer, ¿sabe? Y él se mete en la cueva y él empieza en un proceso humano donde empieza a sentir soledad, cansancio, tristeza, agotamiento y se siente lejos de Dios y también de su mismo cansancio quiere morir, quiere irse y morir, ¿cierto? Jonás quería morir de rabia, de enojo, de coraje, de rabia y de pataleta. Elías quería morir por soledad, por agotamiento, por cansancio, porque se sentía perseguido, se sentía solo, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús, Jesús, ¿por qué quiso morir por nosotros? Siendo nosotros pecadores. Y Él quiso morir para darnos salvación, para darnos oportunidades. Él quiso morir, ir a la cruz por ti, por mí y por la humanidad que necesita a Cristo, por solo amor, amor divino, por ese amor divino. Y vemos que ahí vemos las dos caras de la moneda. Nosotros como seres humanos tenemos un amor carnal, un amor que quizás desea el mal del prójimo, ¿cierto? Y quizás con nuestra medida decimos, este no, mire, este está poco de medida, este merece morir, este merece que sea consumido, que Dios lo trate y lo acabe. Pero vemos que el amor infinito de Jesús, Él vino por mí porque yo necesitaba la salvación. Y todavía necesito más oportunidad porque todos los días me equivoco, todos los días fallo. Pero Él es tan misericordioso que siempre nos va a perdonar, siempre va a estar ahí, nos va a dar su gracia, su amor y su perdón. Entonces vemos que esa condición humana que tenía Jonás, pues no le permitía ver a él la gracia de Dios, su misericordia, su amor, su inmensa bondad, sumergirse en ese océano de amor. Entonces vemos que eso no le permitió avanzar. El ser humano, como nosotros, juzga, condena a muerte a una persona. Quizás esto me hace recordar que tristemente, y con todo respeto lo digo, quizás hay pastores que han entrado en esa misma onda, donde solamente hay sermones de condenación,
Sí, van a morir, van a ir al infierno, van a esto. Cuando Dios presenta un Dios de amor, un Dios, Jesús es amor, Jesús es gracia, es poder, es misericordia. Es estar en su gracia, es sumergirnos en esa bondad infinita que Él tiene para con nosotros. ¿Mm? Entonces vemos que todos quizás hemos pecado, todos, no hay ni siquiera uno justo, dice la palabra. Pero la palabra de Dios es el que nos limpia. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Pues con la palabra del Señor, dice la palabra, dice la Biblia. ¿Mm? Y dice que cuando Dios nos quiere enseñar, nos hace preguntas. ¿Mm? Entonces le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán, cuando ya quiere darle la lección, ¿cierto? Cuando Caín le dice, ¿y dónde está tu hermano? Le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Cuando Isaías le dice, ¿a quién enviaré? Y aquí a Jonás le dice, ¿haces bien en enojarte? Ya el Señor le iba a dar otra lección para que él bajara ese estándar tan grande que tenía Jonás. Y él no le contesta nada, él se va bravo. Él se va bravo y se va a un lugar solitario y bueno, viene lo de la calabacera y toda esa situación. Pero vamos a devolvernos y vamos a observar. En el versículo, en el capítulo 3, dice, en el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad. Dice el versículo 4. Dice, a entrar en la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Sí? O sea, una predicación de condenación. Pecadores, ustedes son pecadores, merecen el infierno, merecen destrucción. Vemos que la verdad fue una predicación de juicio. Y vemos que aún así, o sea, esto nos deja ver aquí en la palabra que Jonás predicó y anunció lo que Dios le había mandado, no porque él lo sintiera en su corazón, porque si él lo hubiese sentido en su corazón, en el capítulo 4, él no se hubiese enojado. Él lo hizo como por hacer caso, como cuando se le hace caso a la mamá porque no dé cantaleta, porque no diga nada, pero no porque estaba convencido de corazón que eso era lo correcto, ¿sí? A Jonás no le cabía en su cabecita que ellos fueran perdonados, que ellos alcanzaran la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos. A veces a nosotros no nos cabe en la cabeza que alguien que nos hizo daño merezca el perdón de Dios. A veces a nosotros no nos cabe en la cabeza que alguien que según nuestro criterio y nuestros estándares, que es malo, que es pecador, alcance la misericordia de Dios y de pronto le vaya bien. Entonces vemos que nosotros nuestra mente es tan pequeña que no nos deja ver esa grandeza de Dios. Él sale bravo y va y hace su rancho aparte, va y hace su lugar allá solito, como diciendo, déjeme aquí, que es que yo soy el que tengo la razón, todavía dice, yo soy el que tengo la razón, y quiere observar, quiere ver. Por eso él dice, ¿sí ve? En 40 días va a ser destruida Nínive, fue la predicación que él dio. Quizás allá los maestros de la EFUB, que pusiéramos a los alumnos y que fuera una predicación así. ¿Cómo les calificaríamos a ellos en ese aspecto? Con una predicación tan enmarcada en el juicio, ¿no? En 40 días Nínive será destruida. No había obedecido porque lo sintiera en su corazón, sino porque quería que Dios viera que él había hecho caso. Comprender su amor y su misericordia, su bondad infinita, a veces a nosotros nos cuesta, sobre todo cuando es en otro. Cuando es en otro que me cae mal, cuando es en otro que me ha hecho algo que no me gustó, cuando es en otro que definitivamente no puedo con él, no puedo entender la gracia y la bondad de Dios en esa persona. Entonces, eso me resta como ser humano, eso me quita el valor que como cristiano debería tener para con la humanidad. Entonces, cuando vemos que esta persona, como les dije yo, tan humana como Jonás,
solo podemos decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Necesito tu gracia. Necesito tu perdón. Necesito entender, Señor, tu inmenso amor. Porque nosotros no lo podemos entender. Solitos no lo podemos entender. Fíjese que se acaba el libro de Jonás y él no entendió la bondad, el amor tan grande que Dios tenía por esa humanidad que estaba en Nínive, por esas personas que necesitaban una oportunidad, que necesitaban que les predicaran de qué estaban haciendo mal para que se arrepintieran y dieran la victoria al Dios Altísimo. Entonces, nosotros también a veces actuamos así y con nuestro dedo queremos juzgar, con nuestro dedo queremos decir quién merece vivir y quién no. Hace algún tiempo en alguna predicación que hubo, un hermano dijo algo como que las iglesias donde se recibían a los homosexuales. Y entonces eso me causó gracia y con alguien muy especial nos miramos y dijimos gracias a Dios porque esta iglesia R&B es de puertas abiertas, donde no se tolera el pecado, pero se ama al pecador, así como Jesús nos ama, así como Cristo me ama porque yo soy pecadora, porque ustedes son pecadores. Y podemos entender tantas cosas hermosas que Dios nos da y que a veces ese velo viene aquí y nos impide ver el amor, ese océano de amor que tiene Dios para la humanidad. Así que mi hermano que hoy me está escuchando, no importa que usted se equivoque, hermano, Dios está para perdonarnos. Jesús hizo ese sacrificio por ti, por mí y por la humanidad, ¿cierto? Y que quizás cuando volvamos a tildar a las personas que no tienen derecho, según nuestro estándar, no tienen derecho al perdón, no tienen derecho a que les vaya bien, no tienen derecho a que Dios tenga misericordia de ellos, podámonos acordar de Jonás. Jonás se equivocó, él pensó que tenía la razón, pero resulta que el único que tiene la razón es Jesús, es Cristo, es Dios. Él es el único que tiene la razón. Y si en su balanza dice que un determinado grupo de personas tiene su amor, su bondad y su misericordia, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y decir ellos no tienen derecho? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, ¿cierto? Entonces, de verdad, hoy, cuando estamos pasando, Colombia está pasando por un momento tan difícil, en las costas, en la isla de San Andrés, cuántas personas necesitadas. Tenemos que unirnos como colombianos, como cristianos, y hacer lo que hizo Nínive. Mire, en Nínive iban a ser destruidos y clamaron al Dios Altísimo y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Cuánto más debemos clamar en esta noche por esas personas que están tristes, que están necesitadas, que quedaron sin hogar, sin casa, que están de verdad pasando momentos muy difíciles? Probablemente hayan muchos que conozcan de la palabra del Señor y que necesiten de nuestra oración, que necesiten de nuestro apoyo en oración, en clamor, para que el Señor tenga misericordia de todas esas personas y que no actuemos como Jonás, diciendo yo tengo la razón y ellos no merecen una oportunidad. Hermanos, muchas gracias por haber escuchado. De verdad que para mí Jonás me dejó una gran huella en mi corazón, porque uno tiende a ser muy Jonás, muy Jonasita y muy Jonasitos, muchos Jonasitos, ¿cierto? Pero saber que estamos en una congregación donde nos han enseñado el respeto por los demás, el respeto por la condición de los demás, a ver al ser humano, no al pecador, sino al ser humano. Eso es lo que nos enseña Jesús, a ver a la persona que necesita una oportunidad, que necesita del amor de Cristo, que necesita de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su amor. Eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que nos tiene que identificar en R&B. Eso es lo que nos tiene que hacer particulares en R&B, que nosotros miremos es la gracia de Dios en cada ser humano, la bondad de Dios en cada ser humano, la oportunidad que Dios le puede dar a ese ser humano que comete errores, que peca, como lo hacemos nosotros. Entonces, este mes, de verdad que este capítulo
este libro de Jonás dejó huella, y así han sido las predicaciones que mis hermanos han compartido, han sido de gran bendición, y en todas he escuchado el amor que Dios tiene hacia la humanidad. Entonces vemos que eso nos hace crecer y nos hace llenar de compromiso. ¿Para quién? Para el pecador, para el necesitado, para el que está realmente buscando que alguien le dé una oportunidad. ¿Y quién mejor que nuestro Dios? Que es solo oportunidad, solo amor y solo grandeza. Les mando un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Muchas gracias a Milenita, quien me cambió este espacio. Dios los bendiga a mis pastores. Un abrazo gigante para ellos, eternamente agradecida. Dios me los bendiga, los amo mucho, y a ustedes, mis hermanos, también. Entonces, que tengan una feliz noche, y el domingo me dio muchísimo gusto verlos y abrazarlos. Y bueno, vendrán tiempos mejores donde nos podamos compartir mucho más. Un abrazo grande, Dios les bendiga.